Hebreos 9:12. Voy a leer, dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que Cristo lo que Él obtuvo cuando Él ofreció su sangre en la cruz, dice que obtuvo eterna redención. ¿Qué significa esto? Que la salvación o el perdón del pecado es una obra que Cristo hizo, pero es una obra eterna. No es algo que dura por un tiempo, sino por la eternidad. Cuando Cristo muere en la cruz, ese perdón, el perdón del pecado, es un perdón que nos regala a los seres humanos, pero un perdón eterno. Yo sobre esta parte he pensado, ¿sí? Sobre este versículo, ¿por qué? Porque aquí dice claramente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. En el antiguo pacto, en la ley, cuando las personas pecaban, las personas tenían que ofrecer un animal para perdón del pecado, en la antigüedad, en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, que es la gracia, que es la muerte de Cristo en la cruz, ya no es con animales como se hacía en el antiguo pacto, en la ley. Ese derramamiento de sangre tenía que ser de animales. En el nuevo pacto es la sangre de Cristo, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo ofreció su propia sangre una vez para siempre. Esto es importante, dice que Él ofrece su sangre, pero es una sola vez. Cristo no va a ofrecer nunca más su sangre. Es un sacrificio único y es un sacrificio eterno. La muerte de Cristo en la cruz es el único sacrificio que va a limpiar el pecado de todos los hombres. Una vez para siempre. El pecado va a quedar como limpio por la sangre de Cristo. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Dice que Cristo, no solamente Él derrama su sangre en la cruz y ofrece su sangre en la cruz, sino que también esa sangre que Él ofrece, que Él derrama, la lleva al lugar santísimo. Pero este lugar santísimo del que habla aquí, en Hebreos 9:12, es en el mismo cielo donde está el tabernáculo real, el tabernáculo original, el que se le mostró a Moisés. Moisés vio exactamente, Dios le mostró el modelo del tabernáculo del cielo, el que Él hizo en la tierra. El tabernáculo que Moisés hizo en la tierra es solamente un modelo del celestial. Los sacrificios que se hacen con animales, eso simplemente es una representación de un sacrificio que tenía que ser único, un solo sacrificio que iba a perdonar los pecados de todos los hombres. ¿Qué iba a mirar Moisés? Un modelo. ¿Sí? La Biblia dice, vamos a mirar un momento. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿De acuerdo a qué? Al diseño. Dios le mostró exactamente a Moisés el diseño del tabernáculo. Ese tabernáculo que Moisés hizo y que le dijo a Aholiab y a Bezalel, que miramos en el capítulo 36, que se lo especificó exactamente a Aholiab y a Bezalel, que Dios los llenó de sabiduría, dice que en arte y en ciencia, para que hicieran exactamente el tabernáculo. El que sabía exactamente cómo tenía que hacerse el tabernáculo, el primer hombre que miró el tabernáculo exactamente, de Dios, de parte de Dios, el diseño exacto, fue Moisés. Aquí dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Dios le mostró, le reveló a Moisés el diseño del tabernáculo, pero el tabernáculo del cielo. El tabernáculo que hizo Moisés acá en la tierra es simplemente una representación, una maqueta pequeña del tabernáculo del cielo. Un modelo, no más, un modelo.
las medidas, los materiales, todo Dios le guió, Dios le mostró. ¿Por qué? Ese era solamente el modelo de un sacrificio que iba a ser eterno, que iba a limpiar el pecado de todos los hombres. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Así lo harás. ¿Conforme a qué? Al modelo que Dios le había mostrado ya a él, tenía que hacerlo así. Entonces Dios a Moisés en el monte de Sinaí no solamente le dio los 10 mandamientos, no, también le mostró un modelo del tabernáculo de cómo el pecado era limpio y tenía que haber un diseño exacto. Ese diseño salió del corazón de Dios, cómo se limpiaba el pecado. Luego dice en el versículo 40, así que fue el que algunos ya habían escrito, versículo 40, dice lo mismo. En el versículo 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aparece otras 2 veces más, exactamente así, de acuerdo al modelo, de forma exacta. Hay un modelo como tenía que hacerlo Moisés. El tabernáculo tiene un diseño exacto, unas medidas exactas, porque el corazón de Dios es exacto. El perdón del pecado no se realiza de cualquier forma, no es como las personas piensan, es como está escrito en la Biblia. Aquí dice, mira, él tenía que mirar exactamente el modelo, detalle a detalle, tenía que mirar de qué forma estaba hecho el tabernáculo, la forma exacta. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios en el monte le mostró a Moisés exactamente el diseño del tabernáculo, que es el lugar donde se limpia el pecado, en el tabernáculo de reunión. Por eso se llama tabernáculo de reunión. El hombre quedó separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, separado. Entonces en el tabernáculo de reunión es donde el pecado se limpia y el hombre se va a unir ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Miremos un ejemplo. Acá es como el hombre, acá está Dios. Y el pecado, en Génesis capítulo 3, fue lo que separó al hombre de Dios. Quedaron separados. Pero Dios le dio a Moisés la ley para que el hombre mirara, este es el obstáculo. La ley lo que hace es mostrar el pecado, el obstáculo que no permite que el hombre se una con Dios. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Le mostró a través de los mandamientos, los 10 mandamientos, el pecado. El hombre está separado de Dios. Esto es lo que no permite que el hombre se una. Por más que el hombre quiera unirse, no puede. Hay algo que no le permite al hombre unirse con Dios. Dios quiere unirse con el hombre, pero no puede. El hombre quiere unirse con Dios, pero no puede por el pecado. Dios quiere unirse con el hombre, tampoco puede. ¿Por qué? Por el pecado. Eso Dios planeó. A Moisés le dio la ley. Con la ley el hombre tenía que descubrir, este es el problema. Con el pecado yo no puedo acercarme a Dios. Entonces Dios, ya dando la ley, también en el mismo monte, no solamente le dio la ley en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios también le reveló a Moisés, le mostró el diseño del tabernáculo, que se llama el tabernáculo de reunión, donde Dios y el hombre pueden ¿qué? Encontrarse. Por el pecado no pueden. Por los mandamientos tampoco pueden. Porque los mandamientos le enseñan al hombre, el pecado no te deja unirte con Dios. Eso descubre el hombre con los mandamientos. No puedo, yo quiero, pero no puedo. Entonces Dios le enseña al hombre, por el pecado están separados. Pero le mostró también a Moisés el diseño del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿por qué se llama el tabernáculo de reunión? Porque allí realmente el hombre puede encontrarse con Dios. ¿Cuándo el hombre se encuentra con Dios? A través de un sacrificio que ofrece un sacerdote o un sumo sacerdote. Entonces, cuando el animal era sacrificado, después que le ponían las manos encima del animal, el pecador ponía sus manos encima de la cabeza del animal, el pecado del pecador pasaba al animal. Y cuando el animal era degollado y esa sangre se untaba en los cuernos del altar, ¿qué pasaba? El pecado era limpio. En ese momento el hombre y Dios podían reunirse, encontrarse. ¿Por qué? El pecado era limpio. Podían unirse. Pero si el hombre nuevamente pecaba,
la ley le mostraba nuevamente el pecado al hombre. ¿Qué tenía que hacer el hombre con ese pecado? Otro animal tenía que llevar, y así continuamente. Y después que el pecador llevaba ese animalito al tabernáculo, que es el tabernáculo de reunión, donde se limpia el pecado, a través de la muerte, el sacrificio de un animal, del derramamiento de sangre, ese pecado era limpio y el hombre nuevamente podía reunirse ¿con quién? Con Dios. Y así continúa. Pero solamente que es un modelo. El tabernáculo real, ¿dónde se encuentra? El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, ¿dónde se encuentra? En el cielo. En el cielo. Y el cordero que muere aquí en la tierra, ese cordero, ¿de dónde viene? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero de Dios. Ese cordero tiene que presentar su sangre, ¿dónde? En el tabernáculo celestial. Es Cristo mismo, ¿sí? Por eso, mirando un momento, Éxodo 46 dice, Éxodo 46, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces aquí explica claramente el tabernáculo qué función tiene. Dice que es el tabernáculo de reunión. Ya ahí quedó claro, sí quedó explicado que es un tabernáculo, pero no podía hacerlo de cualquier forma. Tenía que hacerlo de acuerdo al modelo que Dios le había mostrado. ¿Dónde nos habla? Vamos a regresar nuevamente a esa parte del tabernáculo en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que cuando Cristo fue a la cruz, Cristo cuando ofrece su sangre, ¿qué se da? Dice que se da el perdón eterno del pecado. Es eternamente, el pecado es limpio, eternamente por la ofrenda o por la muerte de Cristo en la cruz, por su sangre que derrama en la cruz. ¿Qué se obtiene? Eterna redención. Redención es igual al perdón del pecado. Eso significa eterna redención es igual a ¿qué? Eterno perdón del pecado. ¿Cómo sabemos eterna redención? Miremos Efesios capítulo 1. Vamos a mirar un momento el libro de Efesios. Para mirar la parte de redención, porque ahí podemos leer eterna redención, pero ¿qué es eterna redención? Vamos a mirar un momento. Efesios capítulo 1. Vamos a mirar un momento el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? Dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. ¿Por qué en Cristo? ¿Por qué nos bendijo con toda bendición? Porque la muerte de Cristo en la cruz nos hizo hijos de Dios. Esa es la bendición más grande que recibimos de parte de Dios, el perdón del pecado. Por la muerte de Cristo, por la fe, podemos ser hijos de Dios. Luego, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos ser santos y sin mancha? Solamente por la sangre de Cristo. Dice que antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Pero para qué nos escogió? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Por eso cuando le mostró a Moisés el tabernáculo, que es el tabernáculo de reunión, ¿por qué se llama tabernáculo de reunión? Se llama tabernáculo de reunión porque allí, en el tabernáculo, era donde el pecado era limpio por la muerte de un animalito. En el tabernáculo de reunión, que era modelo, el de la tierra, el tabernáculo acá de la tierra,
era modelo del tabernáculo del cielo. Los animalitos que se ofrecían en el tabernáculo de reunión, como era un modelo, ese perdón del pecado era algo temporal. Cada vez que el pecador pecaba, ofrecía un animalito. Pero en el tabernáculo del cielo no se puede ofrecer un animal como en la tierra. Para el tabernáculo del cielo, que es el original, el real, que se da en el nuevo pacto, en el antiguo pacto son animales que no pueden limpiar el pecado eternamente. Pero, ¿qué pasa? En el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, va a haber el Cordero de Dios que va a limpiar el pecado, pero para siempre, eternamente. El hombre queda unido con Dios, porque esa es la función del tabernáculo. En el tabernáculo se limpia el pecado, pero en el del cielo, no en el modelo. El de la tierra solamente es una imitación, es terrenal. Hay el tabernáculo terrenal y hay el tabernáculo celestial. Cristo muere cumpliendo la forma como se limpia el pecado terrenalmente. Aquí en el tabernáculo terrenal, en la cruz, muere y limpia el pecado, cumpliendo todo lo que la ley decía, el primer pacto decía. Lo que el primer pacto dice, cumple todo con su sangre, con la sangre de Cristo, cumple todo lo que el primer pacto dice. Pero Él trae el nuevo pacto. Como trae el nuevo pacto, ahí se perdona el pecado, pero eternamente. Eternamente. Por eso, cuando Él muere en la cruz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la semejanza del tabernáculo terrenal, es el Cordero que limpia el pecado. Así muere. Aquí en la tierra muere en la cruz para limpiar nuestro pecado. Pero también tiene que ofrecer esa sangre en el tabernáculo celestial. 2 veces la sangre de Cristo es mostrada por el pecado, como evidencia de que estamos limpios de pecado. 2 veces. Aquí en la tierra, en la cruz, la sangre de Cristo limpia nuestro pecado, aquí en la tierra. Y en el cielo también. En el tabernáculo terrenal, la sangre de Cristo se presenta para limpiar nuestro pecado. Y en el tabernáculo celestial también se presenta. Por eso, mirando, aquí claramente nos enseña el libro de Efesios. Dice el versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la forma de los animales, en el primer pacto, el pecado no se podía limpiar eternamente, era un sacrificio continuo, día tras día. Pero Dios ya había planeado antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el mundo, Dios ya había planeado que cuando nos hiciera a nosotros, ya Dios sabía que un ángel se iba a rebelar contra él. Dios sabía que el ser humano iba un día a tener el pecado en su corazón, porque Satanás iba a colocar el pecado en el corazón de Adán y de Eva. Dios sabía todo eso, porque Dios, ese es el Dios de la Biblia, el que sabe las cosas antes de que sucedan. Dios sabe. Dios sabía antes de que hubiera mundo, antes de que hubiera el ser humano, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Aquí dice claramente, según nos escogió en Él es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios ya había elegido a los hombres para que fuesen ¿qué? Santos y sin mancha, significa sin pecado. No había mundo, pero Dios sabía que un día, entre Él y el hombre que Él hizo a imagen y semejanza de Él, Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios sabía que ese hombre que Él hizo a imagen y semejanza de Dios, que está en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, el hombre está unido con Dios. Dios sabía que en Génesis capítulo 3, por obra de Satanás, iba a haber algo en el corazón del hombre, que el pecado. Y ya el hombre quedó separado de Dios. ¿Dios quedó separado de quién? Del hombre. Dios ya había planeado una solución para eso, porque Dios es un Dios perfecto, eterno, sabio, inteligente. Nadie le alcanza en inteligencia y en sabiduría.
Ya él sabía, ni siquiera existía el mundo. Ni siquiera había creado al ser humano y Dios ya tenía la solución ya para el pecado. Dice que nos había escogido en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces ya Dios en el cielo, ¿qué hizo? Ya tiene el tabernáculo. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene el tabernáculo? ¿Desde cuándo tiene la solución? Antes de que haya mundo, Dios tiene la solución para el pecado. Pero como en este mundo llegó Satanás, que es el que engaña al mundo entero, Apocalipsis capítulo 9, versículo 12 dice que Satanás engaña al mundo entero. Satanás le hace creer al hombre que el hombre no tiene solución para el pecado. Cristo ya fue a la cruz y mucha gente todavía que piensa, no hay forma para solucionar el pecado. Entonces Satanás les dice que tienen que hacer las oraciones de fe, que tienen que ayunar, que tienen que hacer vigilias, que tienen que cumplir los mandamientos, que tienen que hacer muchas cosas. No. Dios ya planeó y solucionó el pecado antes de la fundación del mundo. Dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dios ya tuvo una solución antes de que este mundo fuese, antes de que naciésemos. Ya Dios tiene una solución para el pecado. ¿Cuál? El tabernáculo de reunión. Esa solución primero la creó en el cielo, que es el tabernáculo celestial. El tabernáculo de reunión. ¿Dónde Dios hizo primero la solución? En el cielo. Y esa solución la mostró hasta que Moisés recibió de parte de Dios una revelación. Los mandamientos que le enseñaron al hombre. Mire, este es su problema, el pecado. Pero a Moisés también le mostró el diseño original del tabernáculo del cielo, se lo mostró a Moisés. Moisés vio. Él vio el tabernáculo, Dios se lo mostró directamente a Moisés. Directamente. Moisés sabía del tabernáculo celestial. Moisés sabía que había un Cordero de Dios que limpiaba el pecado del mundo por la eternidad. Una sola vez iba a existir el Cristo, el Mesías, el Salvador de nuestros pecados, que iba a morir una sola vez, iba a limpiar el pecado de nosotros para siempre. Para siempre. Dios le mostró eso a Moisés. Como miramos antes, ¿sí? Por eso buscaba tanto ese versículo, pero ya después lo encontramos en Éxodo 25:9 y Éxodo 25:40. Ahí aparece que Dios le mostró el modelo exacto del tabernáculo del cielo para que Moisés hiciera una imitación acá en la tierra. Y le enseñó, de esta forma se limpia el pecado, con la muerte de un cordero. De esa forma, derramando sangre, y esa sangre se tiene que untar en los cuernos del altar. Aquí claramente, ¿qué nos dice? Que Dios planeó la solución para nuestro pecado antes de la fundación del mundo. Pero muchas personas que piensan, no, para solucionar el pecado tenemos que pedir perdón todos los días, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer buenas obras. No. La solución del pecado la hizo Dios primero en el cielo, el tabernáculo celestial. Ahí Dios solucionó. Se llama el tabernáculo de reunión, donde Dios podía reunirse con el ser humano. La salvación no depende de los seres humanos. La salvación depende solamente de Dios. Nada más. Dice el versículo 5. En amor, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que en amor tenía que ofrecer, Dios tenía que ofrecer a su Hijo en este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo tenía que hacer eso? ¿De qué forma? Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces en la salvación todo depende del amor de Dios y la voluntad de Dios.
en la salvación no depende de la voluntad nuestra. Muchas personas piensan que la salvación tiene que ver con algo de nuestra propia voluntad. No. La salvación bíblica, el perdón del pecado, la obra de Cristo en la cruz, ese perdón del pecado no tiene que ver nada con nosotros. Esa obra de Cristo, el perdón del pecado en la cruz, es la obra de Dios. Dice que esa obra depende ¿de qué? De la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Depende del puro afecto de Él, del amor de Él. En la salvación no interfiere nuestra voluntad. Muchas personas piensan que para salvarnos depende de nuestra voluntad. Y aquí no dice así. No dice así. ¿Aquí qué dice? El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La salvación solamente tiene que ver con la voluntad de ¿quién? De Dios, no con la voluntad nuestra. En este tiempo, en muchos lugares, en muchas iglesias, el pastor da un sermón y al final del sermón el pastor le dice a las personas, ¿quieren aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Levanten la mano, las personas levantan la mano. Pasen al frente para que hagan la decisión de fe o para que reciban a Cristo en sus corazones, pasen al frente. Y las personas piensan que eso depende de la voluntad de ellos. Y el pastor les dice, repitan conmigo. Señor, las personas dicen, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. El pastor les va guiando y ellos repiten. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados. No borres mi nombre nunca más del libro de la vida. Y las personas que hacen esa oración piensan que con eso son hijas de Dios. No. Ser salvo no depende de la voluntad nuestra. Si la salvación dependiera de la voluntad de los hombres, Dios nos hubiese preguntado, ¿quieren que les envíe a Cristo? Si fuera la salvación de la voluntad de nosotros, nos hubiese preguntado, ¿quieren que les envíe un Salvador? ¿Quieren? Y si los hombres hubiesen dicho, sí, sí queremos, entonces se los envío. Ahí interferiría nuestra voluntad. Porque Él nos iba a salvar a nosotros. Si la salvación fuera algo de la voluntad que interfiriera en la voluntad del hombre, si nos hubiese preguntado, ¿quieren ser hijos míos? ¿Quieren ser adoptados como hijos míos? Porque el hombre cuando pecó, el hombre pasó a ser hijo de Satanás, Juan 8:44. El hombre cuando pecó en Génesis capítulo 3, la raza humana toda se cayó de la gracia. Se apartó de Dios por el pecado. El hombre quedó separado de Dios, ¿por quién? Por Satanás, desde Génesis capítulo 3. Pero Dios no nos preguntó a nosotros si la salvación fuera algo voluntario. Él no nos dijo, ¿quieren que les envíe a Cristo para que los salve? ¿Quieren? No nos preguntó. Él hizo un plan. Antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, el plan de Dios, antes de crear el mundo, era que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué significa santos y sin mancha? Sin pecado. El pecado era lo que nos separaba de Él. El plan de Él era santos y sin mancha, significa sin pecado en el corazón. Y ese plan sin pecado en el corazón es el tabernáculo de reunión, el del cielo. Y ese tabernáculo de reunión que está en el cielo, que es la solución que hizo para el pecado, el tabernáculo de reunión del cielo, se lo mostró a Moisés. Pero era un modelo. Esos animalitos que se ofrecían día tras día por el pecado de los pecadores eran solamente un modelo, un ejemplo, una copia. Por eso el antiguo pacto es una sombra, no es lo real. La sombra. Detrás mío se proyecta mi sombra, pero esa sombra no soy yo. Hay una luz. Esa luz choca con algo. Cuando esa luz choca con algo, detrás, ¿qué se proyecta? Aquí ustedes verán la sombra de mi mano.
Pero esa sombra no es lo real. Lo real, acá está la mano, y como hay una luz de frente, aquí hay una luz, detrás se proyecta una sombra. Cristo es el Cordero de Dios, el real. La ley muestra un cordero que es una sombra, como la mano que está ahí. En la ley, las personas solamente ven una sombra. Cristo es un ejemplo, ¿sí? Aquí ustedes ven la sombra de la mano, alcanza a proyectarse ahí la sombra de la mano. Eso no es la mano real, es una sombra. Cristo es el perdón del pecado eterno, el Cordero de Dios que quita el pecado por la eternidad. Ese plan, en Efesios capítulo 1, dice que Dios lo creó antes de la fundación del mundo. Se llama el tabernáculo celestial en el cielo. Es el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo, ¿qué se hace? Se limpia el pecado de forma eterna. Por eso, claramente, en el libro de Hebreos nos dice que Cristo viene según un orden que se llama el orden de Melquisedec, que es un sacerdote eterno. Significa que si un sacerdote eterno se necesita una ofrenda eterna para limpiar el pecado por la eternidad. Y tiene que ser un tabernáculo eterno. Cristo viene de acuerdo a qué línea? La línea de Melquisedec, sacerdote eterno. Melquisedec se conecta con Abraham, el padre de la fe. Abraham le da a Melquisedec los diezmos. Eso se conecta claramente con Cristo, que es la ofrenda eterna del pecado. En Moisés es una sombra. No es lo real, pero muchas personas todavía están siguiendo la ley, que siguen la sombra, porque no han visto la imagen real que es Cristo, el que limpia el pecado eternamente. Pero las personas todavía engañadas por Satanás piensan que el pecado se perdona pidiendo perdón diariamente. Dios, perdóname porque hoy me enojé. Dios, perdóname porque hoy mentí. Dios, perdóname porque hoy yo codicié. Las personas viven pidiendo perdón por el pecado. ¿Por qué? Ellas solamente que ven una sombra. Ahí se proyecta, ¿sí? Creo que algunos alcanzan a ver la diferencia. La mano, ¿sí? Y detrás, ¿qué se logra ver? Estoy buscando el ángulo exacto, ¿por qué? No se ve muy bien. Pero es la sombra y la mano no es igual. Algunos que ven, solamente que ven una sombra. Eso es la ley. Pero la imagen real es Cristo. ¿Qué es Cristo? La imagen real, el corazón de Dios para el perdón del pecado es Cristo. La ley es una sombra, pero algunos están siguiendo en la sombra en vez de seguir a Cristo, que es el Cordero eterno, el que limpia el pecado eternamente. Están siguiendo la ley, están siguiendo la sombra. Dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que nos hizo ¿qué? Aceptos, nos hizo aceptables. Cuando Cristo muere en la cruz, que es el Cordero de Dios, que limpia el pecado del mundo, nos hizo aceptos. Ya quitó el pecado. El pecado nos hacía hijos de Satanás. El pecado que recibimos en Génesis capítulo 3. Pero a través de Cristo, que es la ofrenda eterna por el pecado, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, la sangre de Cristo limpia nuestro pecado, quita nuestro pecado. ¿Qué nos hizo ya? Cristo nos hizo ¿qué? El 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿qué podemos tener? La gracia de Dios. Podemos dar alabanza a Dios por su gracia. Somos salvos por gracia nomás, por misericordia, no por otra cosa. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora somos hijos de Dios solamente por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por un solo sacrificio en la cruz somos ¿qué? Somos justos, no más. Por la muerte de Cristo en la cruz, por la sangre que Él derramó. Dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Esta redención eterna, y habiendo obtenido eterna redención, aparece en Hebreos 9:12. Dice que Cristo obtuvo. No dice que obtendrá. Dice que obtuvo
eterna redención. Esa eterna redención que Cristo obtuvo con su sangre, dice eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Efesios 1:7 explica qué es la eterna redención, que Cristo ya la obtuvo, ya la recibimos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es eterna redención? Eterno perdón del pecado. Por eso nosotros podemos decir, confiados en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la verdad, podemos decir que nuestro pecado fue perdonado eternamente por la sangre de Cristo. Que estamos limpios de pecado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Por el amor de Cristo, por ese amor puro, limpio, genuino. Sacrificó a su propio Hijo en la cruz por nosotros, que no éramos hijos de Él. Ofreció a su Hijo, a su único Hijo, lo ofreció por nosotros. Hizo un cambio, una sustitución. Siendo nosotros hijos del diablo, porque eso dice Juan 8:44, el hombre era hijo de Satanás. Siendo hijos de Satanás, ofreció al Hijo de él, a Cristo, lo ofreció por nosotros, que no éramos hijos de Dios. Dice que nos adoptó. Aquí dice que fuimos adoptados por la muerte de Cristo en la cruz, por el sustituto que era el Hijo de él, Cristo, el Hijo de él. Lo ofreció a este mundo para morir ¿por quién? Por los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Los hijos de Satanás. No éramos hijos de Dios, pero por el amor de Él, por la voluntad de Él, por ese amor tan grande, Cristo, el Hijo de Dios, que no tenía pecado, venía a morir por los pecadores, por los hijos de Satanás. Ese es el amor de Dios. Por eso aquí claramente dice, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Recibimos mucha gracia. Cuando Cristo muere en la cruz, recibimos mucha gracia, mucho amor. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Era un propósito de Él. No intervinimos nosotros. Eso era un plan de Él. El Evangelio es un plan de Dios. La obra de Cristo en la cruz es un plan de Dios antes de que hiciera el mundo. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía. Dios sabía que Satanás iba a colocar el pecado en el corazón del ser humano. Dios sabía. Por eso Él tiene un plan perfecto que es el Evangelio. Es un plan perfecto y es un plan eterno. Es una sola muerte, un solo sacrificio por el pecado de todos los hombres. Una sola vez para siempre va a perdonar el pecado. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Reunir, unir. Lo que nos tenía separado, ¿qué era? El pecado. Pero en Cristo tiene un plan que es reunir, unirnos con Dios. Eso es Emmanuel. Los dos nombres que recibe el Hijo de Dios uno es Jesús, el cual perdonará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, pero también dice Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que en Cristo tiene que reunir todas las cosas en Cristo. El ser humano quedó separado de Dios por el pecado, pero con la muerte de Cristo en la cruz, el corazón del hombre se une nuevamente con el corazón de Dios. Tabernáculo de reunión. Nos unimos con Dios porque por la muerte de Cristo, por la muerte del Cordero de Dios. Reunir todas las cosas en Cristo. Ahí nuevamente el corazón de Dios se cumple la voluntad de Dios. Quitar el pecado, nos podemos unir con Dios. Ahora sí. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿El designio de qué? De su voluntad. En el Evangelio no interviene la voluntad humana.
Él no nos preguntó, ¿quieren salvarse? No, Él nos salvó en la cruz por el amor de Él, por la misericordia de Él. El Evangelio es un plan eterno. Algo que Dios tenía antes de la fundación del mundo se llama el Evangelio. Que el corazón de nosotros fuese limpio ¿de qué? De pecado, una vez y para siempre. Ese era el plan de Dios. Es un plan eterno. Como dice el versículo 4, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Limpiarnos del pecado eternamente era el plan de Dios. Estar limpios una vez y para siempre. Cuando miramos, un momento, vamos a mirar, Isaías 42 nos va a enseñar que cuando Cristo muere, cuando paga el pecado, ese pecado, ¿cómo se paga? Dice que pagó doble. El amor de Dios es sobreabundante. La gracia dice gracia sobre gracia. Primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 dice gracia sobre gracia, que en Cristo recibimos gracia sobre gracia. Isaías capítulo 40, el versículo 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cuánto pagó Dios por todos los pecados de nosotros? Dice que pagó doble. Cristo pagó doble, es cierto. Pagó en la cruz, como el ejemplo del tabernáculo aquí en la tierra, y pagó en el cielo, en el tabernáculo celestial. Pagó doble en la cruz, llevó nuestros pecados a la cruz y llevó la limpieza del pecado, también su sangre la llevó ¿a dónde? Al cielo. El Evangelio es el Evangelio de la cruz. En la cruz nuestro pecado fue limpio. Pero aquí dice que pagó ¿cuánto? Pagó doble. Pero Satanás engaña a los seres humanos y les hace creer que todavía nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, que tenemos que pedir perdón. Dice que pagó doble. Ya borró nuestro pecado, ya lo limpió eternamente, para siempre. Doble. Isaías 38:17 dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El Cordero de Dios Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz, todos. ¿Dónde los llevó? En sus espaldas. Pero vamos a mirar nuevamente, vamos a mirar Hebreos 9:12. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde la Biblia dice que entró Cristo con su propia sangre? Ya sabemos que Él en la cruz pagó por nuestro pecado, limpió nuestro pecado con su sangre. Aquí en la tierra, limpió nuestro pecado con la sangre de Él. Pero en Isaías 42 dice que pagó doble. La paga del pecado es doble. Eso es gracia sobre gracia. Evangelio de Juan capítulo 1 dice que con Cristo recibimos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Aquí dice que pagó doble por nuestro pecado. Pero aquí dice que no fue con sangre de machos cabríos ni sangre de becerros. No fue de esa forma. No es con la forma de la imagen de la ley antiguamente, no es con su propia sangre. Es la paga eterna del pecado, eternamente. Sino con su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde entró? Con su propia sangre en el lugar santísimo. ¿Dónde? Donde la Biblia nos muestra que Cristo entró al tabernáculo de reunión con su propia sangre para hacer el perdón eterno del pecado. ¿Dónde? La parte de la cruz sí. Nosotros hemos visto, Él murió en la cruz, limpió nuestro pecado. En la cruz, ahí. Pero la paga fue doble. Fue en la cruz y fue en el cielo, en el lugar santísimo, el tabernáculo celestial. Miramos un ejemplo. En este mismo
en este mismo capítulo 9, pero miremos el versículo 23. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Eso es, ¿cuál tabernáculo? El hecho de mano es el de Moisés, el modelo. Pero dice que Cristo no entró en el tabernáculo hecho de manos, que es el modelo, que es la sombra. En ese no entró Cristo. ¿En cuál entonces? Eso es Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Era una figura, no era el real. Cristo entró en el real, figura del verdadero, sino en el cielo mismo se presentó. Cristo llevó la sangre que derramó en la cruz. Esa sangre la llevó al tabernáculo del cielo. En el cielo mismo, allá llevó su sangre. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso pagó doble. En la cruz ofreció su sangre para limpiar nuestro pecado. Y esa misma sangre de la cruz la llevó ¿a dónde? Al tabernáculo celestial. Por eso nuestro pecado quedó limpio doblemente. Doble. Pagó doble por nuestro pecado. Estamos limpios 100%, una vez y para siempre. Dice en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ese era el modelo del antiguo pacto, de la ley. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre. Dice que ¿dónde se presentó? En la consumación de los siglos. Eso no podemos entenderlo. Se presentó al final. Con su propia sangre. Aquí dice que Cristo en el lugar santísimo se ofreció en la consumación de los siglos. Eso no cabe en nuestra cabeza. Se presentó en la eternidad. Al final de la eternidad. Pero que la eternidad no tiene fin. Pero aquí dice que se presentó en la consumación de los siglos. Por eso el evangelio no es entendible humanamente. No se puede entender. Aquí dice que se presentó en el lugar santísimo con la sangre de la cruz. En la consumación de los siglos es en el final de la eternidad. Pero eso no es entendible humanamente. No podemos entender el final de la eternidad. Que Cristo en el santuario eterno, en el tabernáculo eterno, se presentó con su propia sangre en la consumación de los siglos. Limpios de pecado. Con la sangre de Cristo quedamos limpios una vez y para siempre de pecados. Porque aquí dice, para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Por eso con la sangre de Cristo estamos limpios. En la cruz estamos limpios de pecado. Y en el tabernáculo celestial estamos limpios de pecado. Pagó doble por nuestros pecados. Porque así dice Isaías capítulo 40 versículo 2. Dice que pagó doble. Doble pagó por nuestros pecados. En la cruz y en el tabernáculo celestial. En la cruz limpió nuestro pecado hace 25 años aproximadamente. En la cruz nuestro pecado quedó limpio con la sangre de Cristo. Y en el tabernáculo celestial, en el cielo, dice que se presentó, ¿dónde? En la consumación de los siglos. En el fin de la eternidad se presentó también. Eso no se puede entender, por eso el evangelio no es entendible con nuestra mente. Hace 2025 años ya pagó todo nuestro pecado en la cruz con su sangre. Y en el tabernáculo del cielo se presentó también. ¿Cuándo? Dice que se presentó en la consumación de los siglos, al final de la eternidad se presentó. Pagó doble. ¿Qué significa? Hace 2025 años limpios de pecado. Y en el final de la eternidad estamos limpios. Entonces, ¿por qué las personas le piden perdón a Dios? Si en la cruz nuestro pecado quedó limpio, en la cruz ya podemos mirar
2025 años atrás, nuestro pecado quedó limpio en la cruz. Y en el tabernáculo del cielo quedó limpio en el fin de la eternidad, en la consumación de los siglos. ¿Qué pecado tenemos sin perdonar? No hay. Nuestro pecado quedó limpio en la cruz y quedó limpio hasta el fin de la eternidad con la sangre de Cristo. Eso es el Evangelio. 100% limpios de pecado en la cruz y en el tabernáculo celestial. Eso es bíblico. Por eso podemos decir: yo soy hijo de Dios, soy santo, pero por la voluntad de Dios, no por mi voluntad, por el amor de Dios. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Claramente versículo 7. Dice que nos perdonó en Cristo, nos predestinó en Cristo, nos hizo hijos de Dios por Cristo, hijos adoptados, porque no éramos hijos de Dios. Pero por el amor de Él, por la gracia, por la misericordia, por la voluntad de Él, nos hizo hijos de Dios por esa sangre. Por eso ahora, ¿qué podemos decir? Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo, no más. No más. No interviene nuestra voluntad para ser hijos de Dios. No interviene nuestra obra para ser hijos de Dios. Lo único que tenemos para ser hijos de Dios es la obra de Cristo, es la sangre de Cristo, no más. Por creer esa obra, somos salvos, no más. Él hizo todo, todo lo hizo. Aún la fe no depende de nosotros. Yo quiero creer en Dios, voy a creer en Dios. No. ¿La fe de quién depende? De Él. Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe por quién? Por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No depende de nosotros. No depende de mi propia voluntad. Todo depende de la gracia, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Todo depende de Él. Dice que Él nos amó primero. Él nos escogió primero. Él nos buscó primero. Dice que Él nos buscó, nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó. Todo depende de la gracia y el amor de Él, no de nosotros. Luego, cuando miramos en este mismo Hebreos, pero el 9, el 8:12, Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Ese es el perdón eterno del pecado. Nunca más que me acordaré. Luego, cuando leemos Hebreos capítulo 10, el versículo 17, ¿qué va a decir? Hebreos 10, 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que nunca más que me acordaré. Eso dice la Biblia. Dice, nunca más me acordaré de qué? De sus pecados y transgresiones. Pero dice que no se acordará en cuánto. Nunca, nunca más. Eso enseña la Biblia. Que Él nunca más se va a acordar de qué. De nuestros pecados. ¿Cuándo se va a acordar? Dice, nunca, nunca más. ¿Por qué nunca más? Vamos a mirar un momento. ¿Por qué la Biblia dice que Cristo nunca más se va a acordar de nuestros pecados? Porque en la cruz nuestro pecado quedó ¿qué? Limpio una vez y para siempre. La sangre de Él va a limpiar el pecado de forma eterna, que fue lo que leímos en Hebreos 9:12. En Hebreos 9:12 dice, habiendo obtenido eterna redención, dice que por su propia sangre entró en el lugar santísimo. Y ya miramos claramente después en el versículo 24, ¿sí? Que miramos de Hebreos, un momento, el 9:24 que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó ¿dónde? En el tabernáculo celestial.
Y cuando ofreció esa sangre en el tabernáculo celestial, nuestro pecado quedó limpio eternamente también. Por eso limpios en la cruz, estamos limpios de pecado, y en el tabernáculo celestial, limpios de pecado, eternamente. Limpios por la eternidad, pero es un solo sacrificio, no más. Es la misma sangre que ofreció en la cruz, esa misma sangre es el pago eterno del pecado, lo presentó en el tabernáculo celestial. Es la misma sangre. Pagó doble. Con su misma sangre pagó doble en la cruz y en el tabernáculo del cielo. Por eso dice que nunca más se acordaron nuestros pecados porque ya quedó limpio, ya quedó perdonado. Para siempre nuestro pecado quedó ¿qué? Limpio. Entonces, un ejemplo. Nosotros, bueno, en mi caso, un ejemplo, yo tengo una hija y vivo en una casa y en esa casa estoy en arriendo. Y mi hija bien pequeñita, ella se puso a jugar con colores o con crayolas y jugando con los colores, con las crayolas, manchó la pared. Hizo muchos dibujos en la pared y manchó la pared. Entonces ella, aunque está pequeña, sabe que hizo mal. Y no me quiere decir nada y tiene pena porque ya hizo una falta, cometió una falta. El corazón se siente avergonzado, se siente mal y no me puede decir nada. Está calladita, se siente mal y eso como que separa el corazón de ella de mi corazón. Entonces yo la veo muy extraña, no quiere acercarse a mí, tiene miedo. Dice, no, por eso mi papá me va a corregir. Tiene miedo. Entonces yo le pregunto a la mamá, ¿por qué la niña está así? La niña me está evadiendo, la veo como con miedo, ¿qué pasó? Entonces mi esposa me dice, ella se puso a jugar y la pared la manchó, la rayó. Por eso tiene miedo, ella piensa que tú la vas a corregir, que la vas a castigar, tiene miedo. Su corazoncito por eso está así separado, distante. Entonces yo sé, lo que hizo no fue bueno, pero por eso no tiene que separarse de mi corazón. Entonces yo quiero ahora mostrarle a ella que yo voy a solucionar el problema y yo le explico, ¿sí? Ya le expliqué, ya le dije que sus colores, sus crayolas, tiene que usarlas para el cuaderno, para la pared no, porque esa pared así manchada se ve fea y no es nuestra pared porque estamos en una casa viviendo en arriendo. Entonces yo le expliqué, le enseñé y yo le dije, hija, te perdono, no te preocupes, yo te perdono, tú te equivocaste, hiciste mal, pero te perdono. Sinceramente la perdoné en mi corazón, la perdoné. Pero no solamente la perdoné, compré pintura, saqué de mi dinero, compré pintura, con mi esfuerzo, con mi obra, lijé la pared, la pinté. ¿Cómo está la pared? Blanca. Ella le puso muchas marcas, así quedó bien fea, estaba bien fea. En mi corazón yo perdoné a mi hija, en mi corazón. Y la pared, ¿qué hice? La lijé, la pinté, nuevamente quedó como blanca. Ya le dije a mi hija, te perdoné, no hay problema. Ya la pared está limpia, ¿sí? La pared está limpia y yo perdoné a mi hija de corazón. Pasó una semana. Al pasar una semana, mi hija me dice, papi, perdóname, yo me equivoqué, yo dañé la pared. Dije, hija, no te preocupes, yo te perdoné y la pared ya está blanca, no te preocupes, mira, la pared está blanca, no hay problema, hija. Pasó un mes. Papi, perdóname, yo dañé la pared. Hija, no te preocupes, yo te perdoné, mi corazón sinceramente te perdoné y solucioné el problema, no te preocupes. Pasó un año. Papi, perdóname, yo dañé la pared, así. Pasaron 10 años, ya mi hija está más grande, ya no es una niña, ya mi hija es, ¿sí? Supongamos ya una adolescente, ya está pasando a joven, ya es joven mejor dicho, y mi hija, ya nos cambiamos de casa, ya un ejemplo, compramos casa, y mi hija, papi, perdóname porque yo cuando pequeñita dañé la casa y así. Y le digo, hija, hace 15 años te perdoné, ¿por qué no me crees? Me siento incómodo.
me siento mal, tú no me crees. ¿Por qué no me crees? Hace 15 años te perdoné y tú no le crees a tu papá. Hace 15 años te perdoné. ¿Por qué me recuerdas eso todos los días? ¿Por qué? Hace 15 años en mi corazón no hay problema. Yo solucioné ese problema, hija. En mi corazón te perdoné. Y la pared, la pinté. ¿Por qué no puedes descansar en tu corazón? ¿Por qué no aceptas mi perdón? Yo te perdoné, tú eres la que no aceptas el perdón, porque en mi corazón yo te perdoné, no hay problema. En mi corazón ya yo te perdoné, pero dentro de tu corazón tú no has aceptado mi perdón. Yo te perdoné, pero tú no lo aceptas dentro de tu corazón. En el mío no hay problema, ya yo no me acuerdo de eso. Pero hace 15 años tú me recuerdas lo mismo. Hace 15 años, ¿por qué no has aceptado mi corazón? Yo te perdoné. Yo lo hice. Tú no me crees. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade. Tiene que añadir eso. ¿Cuántas veces lo ha dicho y tiene nuevamente que colocarlo ahí? ¿Por qué tiene que colocarlo nuevamente? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más. Él no se acuerda. Y los pecadores todos los días, Señor, perdóneme, Señor, perdóneme, Señor, perdóneme, Señor, perdóneme. Y Él dice, yo les pagué doble. En la tierra mi Hijo derramó su sangre por todos los pecados de todos los hombres. Y en el cielo, nuevamente ofrecí mi sangre para demostrarles que el perdón es eterno hasta el fin de la eternidad. Eso no lo podemos entender nosotros, en la consumación de los siglos. Limpios de pecado para siempre. Yo los perdoné. Yo los perdoné eternamente. Es una sola vez, pero para siempre les perdoné el pecado. ¿Por qué siguen todos los días pidiéndome perdón? No me creen. El problema es que Dios no nos haya perdonado, ese no es el problema. El problema es que no queremos creer esa verdad. No queremos recibirla en el corazón. Yo perdoné a mi hija. Hace 15 años la perdoné. Pero ella no creyó ese perdón. No lo creyó, por eso me sigue pidiendo perdón. Aunque yo la perdoné hace 15 años, ella no recibió eso en su corazón. No la creyó. No creyó ese perdón, no creyó esa obra mía que fue yo la pared, la dejé blanca y mi corazón quedó sin problema, la perdoné. Pero ella no cree eso. ¿Por qué mi hija después de 15 años sigue sufriendo? ¿Porque yo no la haya perdonado o porque ella no cree? Sigue sufriendo porque después de 15 años ella no ha creído, no ha aceptado mi corazón, no ha recibido mi perdón. Aunque yo la perdoné, ella no ha recibido ese perdón. Muchas personas porque todavía dicen soy pecador, soy pecador, soy pecador. No porque Cristo no nos haya perdonado. No, Él nos perdonó ya, una vez y para siempre. En la cruz y en el tabernáculo celestial, más que perdonados una vez y para siempre. Eternamente. Pero muchos no creen. Ese es el problema. Si yo creo, salvo, porque creo en la sangre de Cristo. Si creo, salvo. No más. Quien acepta la Biblia como la verdad, tiene que descubrir. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad y punto. No importa qué dice mi conciencia, no importa qué dice mi sentimiento, eso no importa. El verdadero es Dios. Quien acepta eso va a aceptar. Si mi hija acepta mi corazón, lo que yo le estoy diciendo, lo acepta como una verdad. Ay, si mi papá me dijo que me perdonó, ¿cierto? Mi papá me perdonó. Pero no cree lo que yo le digo, no cree. Ella cree la voz de su conciencia. Mi papá no me ha perdonado. Yo siento que no. No importa qué sienta ella, la verdad es lo que yo tengo en mi corazón y se lo estoy diciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo le estoy diciendo sinceramente, hija, yo te perdoné. Y la perdoné sinceramente. Pero ella no cree mi palabra como la verdad, por eso no me cree. No me cree. Yo le estoy diciendo, pero no me cree. La palabra de Dios es la Biblia. Es la Biblia, la carta de amor de Dios para nosotros.
Quien cree en esta carta de amor, salvo. Salvo, porque cree que Cristo le perdonó todos los pecados en la cruz con la sangre de Él. Esta carta fue escrita con la sangre de Cristo. Esta carta fue escrita con amor. Quien cree que es la verdad, ya, hijo de Dios. Pero quien no cree, no es salvo. ¿Por qué? Porque no cree. No porque no lo hayan perdonado, sino porque no quiere creer la verdad. ¿Pero por qué no quiere aceptar la verdad? Porque el diablo le está colocando un pensamiento. Por eso, para creer en la Biblia tenemos que dejar de confiar en nuestro propio corazón. Para creer en la Biblia tenemos que dejar de confiar en nuestra conciencia. Y creer lo que la Biblia dice, esa es la verdad, no hay más. Es la verdad absoluta. Esa es la verdad eterna. Creyendo así, salvos hijos de Dios por creer lo que la Biblia enseña. No más por eso. Entonces, para finalizar ese versículo, Hebreos 10:17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, nunca más. Esa es la verdad. Él no se acuerda. Nunca más. Por eso el pecador que le pide perdón a Dios, Dios, perdóname por mi pecado, ¿qué le va a decir Cristo a él? ¿Qué le va a decir? Yo te perdoné en la cruz. Yo te perdoné. ¿Por qué no me crees? Llevé mi sangre al tabernáculo celestial. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? Eso le va a decir. No le va a decir otra cosa. ¿Por qué no me crees? Ya yo te perdoné. ¿Por qué no me crees? No más. Eso le va a preguntar Cristo. Si una persona va al cielo sin creer, en el juicio, ¿qué va a escuchar? ¿Por qué no me creíste? Por eso no eres salvo. ¿Por qué no me creíste? Yo hice todo, te di todo, la palabra de Dios, la Biblia te la dejé. Ese era el testimonio. ¿Por qué no creíste? Entonces tiene que señalarle el lugar de tormento. Y al que creyó, le va a decir al cielo, porque creíste. Por eso vas al cielo, por la fe. Porque creíste. Y el que se condene, porque no creíste. No más. Esa es la obra de Dios. Voy a finalizar. Muchas gracias por escuchar esta noche y espero que así podamos seguir compartiendo por la gracia de Dios. Cuando Dios nos permita, pues estaremos compartiendo. Muchas gracias, hermano. Que tengan buena noche.